Vamos a hablar con la fiscal de Estado de la provincia de Formosa, que creo que no se habrá imaginado jamás cuando comenzó la pandemia que iban a tener toda ella y todo su equipo de trabajo tanto laburo, porque cuando empieza la pandemia, bueno, uno dice, bueno, acá hay que preparar a los equipos de salud, lo primero, ¿sí? La gente de salud va a tener un trabajo extraordinario. Y yo lo vi de adentro porque tuve que ser intervenido quirúrgicamente en medio de la pandemia y vi el laburo del personal de salud de la alta complejidad. Ejemplar, increíble. El laburo de la policía, ¿sí? Para controlar, para cuidar, para hacer cumplir las normas. Pero la verdad que uno no se imaginaba que la justicia o que la fiscal de Estado y todo su equipo iban a tener más trabajo que en otros años. Porque ¿por qué debería tener más trabajo? Pero sí, increíblemente, en esta provincia lo tuvo. Lo tuvo porque medios de comunicación se dedicaron a desinformar, y no solamente a desinformar, sino a venir y a armar operativos mentirosos como las embarazadas del monte. Embarazadas, aterradas, buenas noches. De madrugada enredadas se las llevan a tener cesáreas obligatorias. Si nos llevan al hospital, no sé si vamos a regresar o no. Hablamos muchas veces acá de fake news y de infodemia. Sin embargo, esta operación mediática no tiene precedentes. Fueron a Formosa a buscar algo que no encontraron, pero no se iban a ir con las manos vacías. Fiel a su estilo, Canal 13 sacó la billetera y armó una operación mediática a pedido de la oposición. Y con eso generar un título de terror en la Argentina, y con eso los dirigentes políticos hacer denuncia a los derechos humanos y generar más título y más título y más título, y encima de tener que sufrir y gestionar en pandemia, había que gestionar judicialmente, estar defendiéndose de los ataques judiciales y mediáticos que hicieron peor y están haciendo peor a la provincia y al sufrimiento de un pueblo como el pueblo formoseño, como todos nosotros sufrimos. Sufrimos desinformación, sufrimos la malicia de esta gente, sufrimos la cloaca de las redes sociales, porque todo esto se multiplica en redes sociales y hay gente muy elemental que se prende a todo esto sin indagar, sin consultar, sin ir a las fuentes. Vamos a hablar con la responsable de la Fiscalía de Estado, que realmente tuvo una labor impresionante, pero le vamos a indagar porque hay una bandera que se levanta y que dice libertad o peronismo, por ejemplo. Y dicen, están vulnerando mi derecho. La Constitución dice que yo puedo circular, el Estado me quiere encerrar en mi casa, estoy podrido de estar encerrado. Y andan en el auto, andan caminando, circulando, pero repiten, y repiten, y repiten, y repiten la historia. Ahora, ¿qué está primero? ¿La libertad individual o la vida? De todo esto vamos a hablar en el siguiente informe. Doctora, buenas noches. Un gusto que esté en Informe Krivitsky. Buenas noches, un gusto hablar con vos. Doctora, si yo digo, si el gobierno, ya sea provincial o nacional, pone un protocolo y dice, bueno, para movilizarse vos te tenés que movilizar, solamente salir de tu casa por algo que sea necesario o por cosas puntuales. Y yo digo, no, pará, que tengo la Constitución acá en la mano, que me dice que yo tengo la libertad de circular cuando yo quiera, a la hora que yo quiera, porque yo soy un ciudadano libre y estamos en democracia. Es mi derecho, es mi libertad. No pueden cercenar mi libertad por nada del mundo. Por nada del mundo. ¿Es así? No. En este tema hay que distinguir. Acá hay derechos
en juego, Sí. que pueden entrar en colisión en determinados momentos, pero hay un derecho supremo, que es el derecho a la vida, que es el principal, el que hay que resguardar. Entonces, cuando para resguardar este derecho se restringen otros derechos, esto no es una restricción inconstitucional, es para defender el derecho mayor. Esto lo ha dicho la Corte, se ha sostenido en cantidad de pronunciamientos. Esta colisión de derechos tiene que dar prioridad al derecho a la vida, porque son restricciones que tienen esta autorización. Incluso hay pronunciamientos en el último tiempo, lo ha dicho la Corte, hasta la Cámara Federal de Resistencia en un último fallo que hemos tenido oportunidad de hablar largamente los medios con respecto a una señora que estuvo planteando que se le restringía el derecho porque se le hacía hacer una cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho. Ahí la Cámara, largueza, habló de lo que son las normas que se aplican, los pactos y demás, y que hay un derecho que es el prioritario y que incluso autoriza que en las jurisdicciones provinciales se le dé mayor poder a los órganos del Estado cuando tienen la obligación de salvaguardar la salud pública. Porque mi derecho, que es absoluto, es verdad, y que tengo derecho a circular y derecho a todo lo que la Constitución me reconoce, tiene el límite del derecho de la vida de los demás que yo no puedo poner en riesgo. Entonces, no es así. Eso es una falta de confrontación, una falsa dicotomía, el de pensar que acá se está peleando el derecho a las libertades frente al derecho de restringir. Para nada. Acá se está resguardando el mayor de los derechos, que es el de la vida, que es por otra parte una obligación del Estado hacerlo. Lógico. También es obligación del Seguro. Estado. Ahora, si siguiendo la línea de pensamiento de ese derecho, que es mi derecho individual, que es, para mí, pasa por lo colectivo, lo que te pase a vos no me importa, lo que me pasa a mí personalmente es que la Constitución me habilita a circular libremente, y veo que el Estado me pone policía, me pide que no salga de mi casa, que documento, que esto, que lo otro, y empiezo a decir de que el Estado me quiere encerrar en mi casa. Entonces convoco a la desobediencia civil. Si yo a su vez convoco a la desobediencia civil a todos los que piensen como yo, a desobedecer las órdenes, ¿me cabe alguna pena? Bueno, acá hay que distinguir varias cuestiones con respecto a esto. Primero, que el Estado no es que yo pongo, salgo, no te dejo salir. Se dictan protocolos y normas sanitarias en un contexto de excepción que están autorizadas porque son normas de protección para la salud pública. Estas normas, si son razonables, como son, y ya lo han dicho, por ejemplo, en el caso puntual de Formosa, ni la Corte siquiera dijo en aquel fallo que está mentado de que el protocolo fuera irrazonable o que el protocolo fuera inconstitucional. Para nada, el protocolo es lo que corresponde y son las normas. Entonces yo tengo que adecuar mi comportamiento a esta normativa que ya está probada, porque lo han dicho numerosos fallos y hasta que no se diga lo contrario, que son absolutamente constitucionales
y están dentro de las facultades que tiene el gobierno, tengo que adecuar mi comportamiento a esto. Cualquier otra actitud que tienda a ir en contra de esto, en perjuicio de la salud, no es solo el ejercicio de mi libertad y de mi derecho de protestar, que lo tengo y es lo que corresponde si me parece que algo no es justo, pero tiene el límite de poner en peligro al otro. Y es ahí donde se bandea el tema y se cometen hechos que pueden ser absolutamente punibles. ¿Quién determina el límite? Porque esto, si me permites, sí, esto no es solo lo que yo quiera hacer. Yo puedo estar muy disconforme con todo, no estar de acuerdo, pero si estoy en una situación de excepción, no es una situación común, es una situación que exige normas de carácter excepcional, como es una pandemia, mi derecho tiene el límite del derecho del otro y el hecho de poner en riesgo el total de la gente. Entonces ahí donde mi comportamiento tiene que estar ajustado a las normas que me den. Y de última, buscar otros mecanismos, si no estoy de acuerdo, para protestar, para defender mi derecho. Lo dijo nuevamente la Corte, la Cámara, y es la Cámara, que no es alguien que es muy proclive para nada a fallar a favor de la provincia. Dijo: si usted, por defender su derecho a ejercer la profesión, se acerca a alguien que está positivo, puede poner en riesgo a usted y al resto. Entonces, si usted quiere ejercer su derecho a la profesión, utilice otros mecanismos que no pongan en riesgo, o sea, medios online, demás, pero nunca incitando a que el resto incumpla, porque mi límite es el derecho de todos. Y acá juega mucho también esto, que es el ponerse en el lugar del otro, en la empatía hacia el otro, que es sumamente importante, que estoy viendo que fuera de todo lo que podemos hablar de derecho, mucha gente no le está teniendo, así como estamos viendo muestras de solidaridad y de entrega, etc. Que el pensar que acá o nos salvamos todos o no se salva nadie, esto es absolutamente así. Esto no es que yo hago lo que yo quiero, porque todos queremos hacer muchas cosas, sí, claro. Todos queremos salir, todos queremos irnos de viaje, todos queremos abrazarnos y todo. Pero si yo eso que hago compromete la salud de otro, si yo salgo sin barbijo o salgo y contagio a otro o pongo en riesgo a otro, ahí está el límite. Ahora, ese es el límite que marca el derecho y que hace el quiebre de determinadas libertades, que no es que uno las pierde, se restringe temporalmente, claro, para proteger el derecho supremo. Mientras dure la pandemia. Ahora, por supuesto, mientras estemos en pandemia. Eso no escuché en ninguna parte porque dice limitado en el tiempo. Sí, es limitado. La limitación de muchas medidas es la pandemia. Lógico. Y estamos hablando con la fiscal de Estado de la provincia de Formosa. Y lógicamente, bueno, lo que es lógico para mí indudablemente no es lógico para otros. La lógica a mí me dice, como le dice a las leyes también, que lo primero es la vida. Pero en la Biblia también está escrito que lo primero que debes cuidar y preservar es la vida. Ante todo es la vida. Pero algunos no lo entienden. Algunos siguen sin entender eso. Y no se trata de
perder la libertad. En ningún momento se habla de perder la libertad. Nadie ha perdido la libertad. Pero imagínense si estuviésemos en un país en guerra, con bombardeo, y te suenan las alarmas y el gobierno te dice a los refugios. Y vos decís, no, a mí no me van a obligar a ir a los refugios. No me van a hacer perder la libertad. Yo si quiero caminar por la calle, camino. Y sí, vas a caminar y te va a caer un bombazo. Un bombazo. Y te lo dice alguien que vivió en zona de guerra. Ahora, no perdés la libertad. Perdés, si querés, la libertad momentáneamente, mientras pase el bombardeo. Pasó el bombardeo, volvés a recuperar todos los derechos que tenés, que la Constitución te da, lógicamente. Bueno, en un momento excepcional de bombardeo, en un momento excepcional de una pandemia, lógicamente hay medidas excepcionales que los gobiernos toman para cuidar la vida de su población. Ahora, quien atenta en ese momento contra la vida de la población, ¿qué es? ¿En qué se convierte? ¿En un delincuente? ¿En un terrorista? ¿Qué penalidad le cabe? Estas preguntas se le hicimos a la fiscal de Estado de esta forma.